Muy buenos días mis queridos hermanos, espero todos se encuentren muy bien y aquellos que están visitando este video o este canal. Como hemos podido ver en los anteriores videos, nosotros pudimos definir lo que era la teología del pacto, cómo se desarrolló a lo largo de la historia y miramos que con San Agustín de Hipona tuvo su auge, donde incluso creo que él es uno de los que comienza iniciando la palabra pacto de obras con ese pacto que se establece con Adán directamente en Génesis capítulo 2 versículo 17. Miramos que no solamente con San Agustín de Hipona pues se define lo que es la palabra pacto, no de una manera sistemática, porque en ese aspecto ellos no eran tan sistemáticos los padres de la iglesia. Miramos que tanto con Justino Mártir y Clemente de Roma se habla sobre, no directamente quizás la teología del pacto, pero sí implícitamente, y dan a entender que la iglesia incluso ellos la definían como que algo que existía desde el principio, en pocas palabras desde Génesis con Adán. De la misma manera, aunque los padres de la iglesia eran una alusión de la teología del pacto muy general, no muy específica, podemos ver que no es ajena y no es algo nuevo en la historia de la raza humana o en la historia de la iglesia. De la misma manera vemos que al pasar el tiempo llegamos a la era de los puritanos o a la era después de la reforma o en el tiempo que se estaba reformando Europa. Con los puritanos del siglo XVI y XVII se organizó más sistemáticamente y más organizado y tuvo más peso y más desarrollo la teología del pacto, dando a entender incluso a los puritanos cómo se desarrolló el plan de redención en el Antiguo Testamento y cómo tiene su cumplimiento en el Nuevo Pacto con Cristo. Ahora, para entender más desde lo general a lo específico, para ir desarrollando más este tema, ir aclarando más, vamos a definir ahora bíblicamente qué es lo que es un pacto y vamos a mirarlo desde la perspectiva del Antiguo Testamento. La palabra pacto proviene del hebreo o de la palabra berit, lo cual da a entender un compromiso bajo sanciones establecidas divinamente por el Señor hacia sus criaturas. En pocas palabras, un pacto en el Antiguo Testamento son leyes que el Señor establece sobre su criatura, la cual debe cumplir las demandas del pacto. Esto tiene sanciones negativas como positivas. En pocas palabras, si la criatura cumplía con las demandas, tenía un aspecto de bendición, de alcanzar la vida eterna o lo que le haya prometido según el Señor en el contexto de ellos. Pero si la criatura no cumplía con las demandas, tenía un juicio por no cumplir las normas y las leyes que el Señor estableció hacia ella. Y esto lo podemos ver que en ocasiones era muerte, como lo vemos en los profetas, que era cautividad o era cautiverio sobre Israel y mucho tipo de hambrunas y pestes sobre esa nación, porque ellos no cumplían con las demandas del pacto mosaico. O como lo vemos en Adán, que fue muerte y exclusión del jardín del Edén y muerte a la posteridad del género humano por representación de Adán, porque ellos no cumplieron con las demandas del pacto. En pocas palabras, esto lo podemos ver en Génesis capítulo 2 versículo 17, en Jeremías capítulo 34 versículo del 18 al 20, y también lo vemos en Salmos capítulo 50 versículo 5 para que ustedes lo consulten. Este pacto, en pocas palabras, es una ley implementada por el Señor para poder tratar con los hombres por medio de tratos establecidos hacia sus criaturas. Esto es uno de los medios providenciales que el Señor ha usado para poder comunicarse con su creación a lo largo de la historia humana. La palabra pacto explícitamente también debemos entender que aparece por primera vez en Génesis capítulo 6 versículo 16 y es el pacto que el Señor está estableciendo de una manera verbal con Noé, porque iba a destruir la tierra con agua por causa de la depravación, o cómo la depravación se estaba extendiendo por toda la tierra. Y esto fue también en pocas palabras causado por el pacto de obras que se transgredió en Génesis capítulo 2 versículo 17 con Adán. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 6 versículo 18 y leo para ustedes: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Acá miramos, ahí aparece por primera vez la palabra pacto. La palabra hebrea para pacto también es berit, la cual significa en pocas palabras convenio, confederación, pero al igual esto proviene en paralelo con la palabra o con la palabra hitita, egipcio, arameo, que significa poner grillos, encadenar o atar. Esto se ve claramente en el hebreo semita. Esto muchas veces es instituido por medio de sacrificios, como lo vemos en Génesis capítulo 5 del 16 al 18, pero acá se ve que el pacto directamente con Noé fue establecido de una manera formal y verbal sobre Noé.
Ahora entendamos que la palabra, aunque se puede hacer un rastreo de la etimología, la palabra pacto en el Antiguo Testamento se puede entender la implicación de la tal, o sea, es lo mismo, significa atar, sujetar, convenio, confederación, tiene normas, tiene sanciones, el hombre es el que cumple con esas demandas y Dios es el que establece esas demandas. Como se ve también, la otra forma es la palabra hebrea bara, que también debemos entender, que no lo explique, que es la palabra, entre pocas palabras, cortar o dividir. Esta palabra también bara era cuando dos personas se comprometían a cumplir un pacto y cortaban un cordero y pasaban por en medio. Si ellos no cumplían con la demanda de este pacto, ambos tenían que ser cortados igual que ese cordero por el cual ellos estaban pasando en medio. Ahora podemos ver eso también en Génesis capítulo 21, el 22, el 24, al 34, perdón, donde Dios establece un pacto con Abraham, y esto lo podemos ver cuando Abraham cae en sueño, pero entonces pasa un candelero en medio de estos animales, que si Dios no cumplía con estas demandas, él debía ser cortado de esa manera si no lo cumplía. Pero vemos que Dios, siendo tan perfecto y tan inmutable, cumple perfectamente lo que ha establecido sobre él mismo. Esto lo vemos en Génesis capítulo 6, versículo 12. Como se ha dicho, el pacto es unilateral, donde Dios es el que establece las demandas y el hombre acepta libremente como criatura estas demandas y le dé obediencia fielmente a su creador. Y es bilateral en su esencia porque el hombre debe cumplir con las estipulaciones demandadas. No en todas las frases aparece pacto con relación con bara, con cortar, como si fuera cortar en dos o pasar en medio, porque no en todos los textos hace alusión a esto. Pero sabemos que un pacto es un establecimiento del Señor sobre su criatura bajo sanciones que debe cumplir tanto no solo la criatura sino también el Creador, las promesas. Ahora vamos a mirar la definición en el Nuevo Testamento. La palabra ha tenido una modificación en el Nuevo Testamento de la palabra verit en la Septuaginta, que se traduce como diateque, que es primariamente usada como testamento, donde dos o tres personas están obligadas a cumplir lo que se estableció en el pacto. Aunque esta palabra testamento no es habitual en las Escrituras, al traducir esta palabra de la Septuaginta tuvo una modificación que exclusivamente aparece sola en la epístola de Hebreos capítulo 9. De resto, en todo el Nuevo Testamento, si ustedes lo leen, siempre va a aparecer la palabra pacto. Pacto, solamente en Hebreos capítulo 9 aparece como testamento. La intención no era darle otro significado a esta palabra diateque, que en el original aparecía como sunteque, que bajo en el contexto de Mateo 26, capítulo 26, versículo 28, es usado como pacto, que es la palabra hebrea berit, que significa del mismo modo cortar o dividir en dos. Bien dice Gerardus Vos Johanan y afirma lo siguiente sobre este asunto de diateque. Sin embargo, dice Gerardus, diateque no es la palabra griega usual para expresar tratado o pacto. De hecho, que aparezca con este significado es extremadamente raro. El griego generalmente emplea sunteque para pacto o alianza y en la mayoría de los casos toma diateque en el sentido de disposición final en un testamento. Así que aquí la palabra o la Septuaginta se apartó del significado habitual cuando tradujo veri con diateque y no con sunteque. Ahora, la palabra testamento, en pocas palabras, lo que da a entender, o la palabra diateque, es que los hombres son los que establecen un pacto, los hombres tienen que sujetarse a este pacto, quitando su sentido original, que a Dios nadie le establece un pacto, sino que es Dios el que establece el pacto sobre su criatura, que es del hebreo sunteque. El hombre no toma la iniciativa para establecer pactos, sino solamente ellos en el contexto quizás terrenal o común de ellos, pero la palabra comúnmente o más arraigada a pacto es sunteque, que significa Dios estableciendo un pacto, que deriva de la palabra hebrea berit. También se debe entender que la palabra diateque recae sobre solo una persona en el Nuevo Testamento. La obligación es sobre la persona que se le ató, como lo vemos con Cristo en el establecimiento de la Cena del Señor. Esta palabra nuevo pacto que usa Jesús lo podemos relacionar con Éxodo capítulo 24, versículo 8, que es la sangre que roció Moisés para confirmar el pacto, y cómo el pacto que se estableció con Israel fue por medio del derramamiento de sangre. Así que por el derramamiento de sangre de Cristo fue confirmado el nuevo pacto y sella a los escogidos o representados del pacto, lo cual sí se podría decir que al morir Cristo se confirma el testamento hacia los elegidos. O sea, nosotros los elegidos heredaremos ese testamento, si se podría decir, o esas promesas del pacto.
En relación con la palabra pacto, en el Nuevo Testamento se debe entender y dar por sentado que todos los autores del Nuevo Testamento se están basando en absoluto en el Antiguo Testamento. Ellos hablan de pacto según la perspectiva del Antiguo Testamento, que es la palabra berit. Ellos no son ajenos a este asunto, sabiendo que la Biblia bota en sí misma la expresión de pacto en el Antiguo Testamento. Según la palabra griega es un teque y no diateque. Bien, Pablo a los Gálatas dice de la siguiente forma: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, ahí vemos la palabra un pacto, no testamento, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, es pues, digo, el pacto, no testamento, otra vez dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa que es Jesucristo. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 3 del versículo 15 al 18. Vemos que el pacto que Dios estableció acá en Gálatas, en el contexto de Abraham, que estableció con Abraham, fue una promesa que ninguno la podía invalidar, que Dios le prometió que en la simiente de él vendría Cristo, donde debía morir para salvar a los suyos, y estos heredarían la promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Al igual podemos ver que aunque el pacto hecho entre hombre una vez confirmado, nadie lo puede invalidar o quitar o añadir. Por eso, de la misma forma, el pacto que se está estableciendo el Dios con Abraham no se quita ni se añade, sino que el Señor debe cumplir su promesa, su pacto, proveyendo ese Salvador o esa simiente que le prometió a Abraham. Al igual hay muchos pasajes donde afirma la palabra diateque con alusión al Antiguo Testamento, que es la palabra veri o sunteque, y esto lo vemos claro en Lucas capítulo 1 del versículo del 72 al 73, lo vemos en Hechos capítulo 3 versículo 25, lo vemos en Romanos capítulo 9 versículo 4, en Efesios capítulo 2 versículo 12. Esto es la promesa que le fue hecha a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones. Este pacto está sobre la promesa de Dios. Dios tiene un compromiso con Abraham y consigo mismo, de bendecir a la simiente de Abraham y darle cielos nuevos y tierra nueva. Si el hombre está sujeto a cumplir con las obligaciones que se les ha impuesto o se han impuesto ellos mismos en pacto con hombres, ¿cuánto más no lo estará Dios, que es un Dios inmutable, a la promesa hecha libremente con Abraham? Ahora sabemos que con el mediador se hace otro pacto. Cristo no hace el pacto con Dios, debemos entender acá, sino que Dios establece el pacto con Cristo, el cual Cristo libremente acepta el pacto, como se ve en Hebreos capítulo 10 del 5 al 7, el cual fue la simiente prometida de Abraham. Y esto se puede ver en Gálatas capítulo 3, como ya lo leímos anteriormente. Este pacto tiene alusión al pacto de gracia, o es mejor dicho, el pacto de gracia, pero es condicional para Cristo como un pacto de obras. Cristo cumple este pacto, como lo vemos en el Nuevo Testamento, por las demandas que se le dio el Padre hacia él, para cumplir estas funciones, para que fuera por medio de Cristo como un pacto de gracia, aceptando libremente esa oferta o esa promesa que se nos dio, donde Cristo debe morir y obedecer el pacto establecido en la eternidad, como lo vemos en Isaías 53, para que así su simiente sea bendecida, recibiendo la promesa que el Señor proveyó por medio de Cristo. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 9 versículo 15, que Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Como se ha desarrollado hasta acá, el término testamento en su raíz original es pacto, del griego sunteque, más no testamento del griego diateque, donde todos los autores del Nuevo Testamento lo relacionan con pacto o promesa, como lo podemos ver en Gálatas capítulo 4 del 24 al 31. Así que el término testamento no concuerda con la idea de pacto, como bien lo comprendieron los autores del Antiguo Testamento, lo cual proviene de la palabra hebrea berit, que se tradujo originalmente como sunteque, como pacto. Entonces, espero, en conclusión, que este video haya sido de mucha edificación, que un pacto, en pocas palabras, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, es lo mismo, que significa una ley bajo sanciones, donde el hombre debe cumplir con las demandas para alcanzar promesa o condenación, donde incluso el pueblo de Israel debía cumplir las leyes mosaicas para alcanzar la tierra de Canaán, o cautividad y maldición sobre su generación. Entonces, ya con estas palabras en mente, vamos a desarrollar ya lo que es el desarrollo del plan de redención o la teología del pacto, cómo Dios se apropia de todo esto y nosotros nos beneficiamos de esto. Entonces vamos poco a poco de lo general a lo específico. Espero esto haya sido de mucha edificación para ustedes y que el Señor siga bendiciéndolos.